Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. ¡Ey! Qué bueno que regresaste por más emoción. Nos encanta tenerte aquí siguiendo esta historia sin descanso. Recuerda, esto es ficción, pura y dura, así que no intentes copiar ninguna habilidad en la vida real. La obra pertenece completamente a su creador original, nosotros solo le damos voz para que puedas disfrutarla. ¿Te está gustando esta aventura? Apóyanos con una suscripción y un like en nuestro canal. Y si quieres acceso VIP y contenido anticipado, Patreon tiene un lugar para ti. Punto. Cuando entró en el primer momento, Roge todavía estaba inmerso en el ambiente de alta temperatura, por lo que no sintió lo que representaba esa sensación de frescura. En este momento, cuando el cuerpo de Roge volvió completamente a la normalidad, fue la sensación de frescura la que se descubrió. Parece que no es porque en esta jungla, porque las ramas y hojas de estos altos árboles no están iluminadas por el sol, por lo que la temperatura disminuye, pero en este mundo, parece haber algo inexplicable que puede afectar esta área temperatura por lo tanto, Roge también descubrió que incluso si la luz del sol puede pasar a través de las hojas de estos grandes árboles con mucha facilidad y aún puede dejar rastros de luz solar en su cuerpo, no le trae ningún efecto biológico al mismo tiempo. Roge también se sorprendió un poco al descubrir que en la jungla aquí, parece que la temperatura en realidad ha disminuido. Aún más esta sensación de disminución parece tener una tendencia a expandirse con la profundización continua de los propios pasos. Esto también hizo que Roge se sintiera un poco desconcertado, aunque, esta sensación de frescor en este momento todavía está dentro del rango de comodidad para Roge. Sin embargo, Roge podía sentir claramente que cuando se liberara su Haki de observación, esta sensación de frescor en realidad contradeciría la liberación del Haki de observación. En otras palabras, la sensación de frescor también es causada por la energía. Al usar el Haki de observación para liberarlo, esta sensación de frescor también chocará con el Haki de observación. En otras palabras, si quisiera explorar este lugar, me temo que el consumo de energía sería mucho mayor que antes. Al fin y al cabo, si se libera el Haki de observación en este momento, no solo completaría la exploración de esta zona ni la de cierta criatura, sino que también era necesario contrarrestar hasta cierto punto la influencia de la energía detrás de esta sensación de frescor, por lo que Roge también la recuperó del Haki de observación por primera vez. Después de todo, ahora mismo lo tiene muy claro. Incluso si se libera el Haki de observación, bajo la manipulación del anciano, le es imposible detectar información útil. Es mejor usar sus propios instintos para recorrer la zona rápidamente a su propio ritmo. También es posible encontrar las huellas dejadas por el dueño tras el aliento azul claro. Por lo tanto, Roge pensó en esto por primera vez y luego retrajo por completo el Haki de observación. En el momento en que lo recuperó, el anciano pareció enfadarse un poco, y la sensación de frío incluso aumentó ligeramente en un instante. En otras palabras, la temperatura volvió a bajar unos puntos. Aunque Roge sabía muy bien en su corazón que, al alcanzar su fuerza el nivel 1 del emperador marino, su cuerpo también mejoró considerablemente. Ante simples cambios de temperatura, no soy tan vulnerable como la gente común. Incluso en ese momento, la temperatura parecía haber descendido a un nivel casi gélido, pero era una sensación aceptable para Roge. Sin embargo, Roge sabía muy bien que esta tendencia al enfriamiento aún persistía. Si no encontraba al dueño tras la luz azul en poco tiempo, solo podría verse obligado a irse. Punto. Porque Roge sabía muy bien en su corazón que, aunque su fuerza fuera tan extraordinaria, seguía siendo un ser humano, y al final tenía que seguir varias reglas. Si necesita permanecer en un ambiente de temperatura extremadamente baja, la energía dentro de su cuerpo también puede congelarse, y ese momento también es muy aterrador para Roge. Si el Haki del conquistador dentro de su cuerpo se congelara, Roge lo sabía muy bien en el momento de 027, a partir de ese momento, el resultado de su propio cuerpo puede ser entregado a Dios. Es decir, el propio destino es la vida, y también debe ser decidido por Dios. Así que Roge no quería volver a arriesgar su cuerpo. Después de todo, si eres muy claro en tu corazón, aunque realmente quieras volver al mundo de la navegación en este momento. Pero debes saber que ante la vida o la muerte, todo es un asunto menor. Por lo tanto, Roge sabía muy bien en su corazón que si la temperatura bajaba a ese nivel, es decir, su cuerpo no podía soportarlo, Roge elegiría dejar este mundo sin dudarlo. Después de todo, proteger el propio cuerpo y luego encontrar una manera de irse es lo más crítico. Por lo tanto,
Después de pensar en esto, Roge estaba un poco más seguro en su corazón, y la acción de sus pies también fue un paso más rápida. Después de todo, en mi propia conjetura, esta tendencia de enfriamiento no se detendrá. Solo aumentando la propia velocidad puede ser posible encontrar al maestro detrás del aura azul claro en este tiempo limitado. Y Roge tiene muy claro que mientras pueda encontrar al dueño, puede realizar un regreso Jedi en este entorno. Y Roge también estaba un poco sorprendido y entró en pánico. Cuando encuentre al dueño detrás del azul claro, me temo que este anciano también tomará la iniciativa de presentarse. Después de todo, la fuerza que le transmite el maestro detrás del aura azul claro es bastante impresionante. Debería ser por algún medio del anciano que fue encarcelado aquí. Y la razón por la que el maestro detrás del aliento azul claro tomó la iniciativa de contactarlo fue probablemente porque Roge podría ayudarlo a escapar de ese encarcelamiento en la próxima operación. Entonces Roge también podría pensar que, dado que el anciano lo había encarcelado detrás de él durante tanto tiempo, me temo que los dos tendrán una batalla decisiva a continuación. Y en esta batalla, Roge naturalmente elegirá ayudar al maestro sin dudarlo, después de todo, lo que quiere es dejar este mundo. Y mientras el cuerpo del anciano, o su fuerza, se mantenga dentro del rango normal, Roge nunca podrá lograr sus propios pensamientos. Después de todo, Roge podía sentir claramente en su corazón que la fuerza del anciano en este momento superaba con creces la suya. Aunque no tenía normas muy específicas en el mundo de la navegación, podía averiguar qué nivel de fuerza tenía este anciano 2.3, pero Roge estaba bastante seguro de esto sin embargo, incluso ante un enemigo tan poderoso, Roge no sintió el más mínimo pánico. Después de todo, en las batallas anteriores, Roge no se había encontrado con un enemigo cuya fuerza lo superara con creces. Punto. Pero en las innumerables batallas del pasado, Roge ha sabido usar su sabiduría y fuerza para salvarse del peligro una y otra vez. Y en esta ocasión, lo que alberga una profunda confianza, incluso en este momento. La situación que se avecina es bastante incierta para Roge, pero aún confía en encontrar la oportunidad de superar esta situación desesperada y sin esperanza. Por lo tanto, al pensar en esto, la sangre en su corazón vuelve a arder. Después de todo, con su propia fuerza, ha alcanzado un nivel superior al del emperador marino. En el mundo de la navegación, Roge ya no encuentra oponentes, por lo que lleva mucho tiempo allí. Nunca había sentido una sensación tan desafiante y emocionante. En ese momento, en este mundo, Roge solo sentía como si su fuerza hubiera regresado al pasado. Antes de alcanzar el nivel de almirante marino, Roge ansiaba cultivar y explorar diversas áreas. Después de todo, cada paso que daba y cada zona que alcanzaba le resultaba completamente desconocido. Su fuerza aún no alcanzaba el nivel de almirante de la marina, y aún le quedaban muchas incógnitas por explorar. Pero con una fuerza que superaba por completo a la del emperador de la marina, se puede decir que el Aki de observación usaba el hilo con temeridad en el mundo náutico, detectando con claridad cualquier cosa a 1000 millas de distancia. Por lo tanto, encontrar algo era fácil para la fuerza de aquel entonces. Por lo tanto, cuando la fuerza llegó al emperador de la marina, Roge sintió que el mundo de la navegación ya no podía contenerlo. Con la mejora continua de su práctica, Roge descubrió que su Aki del conquistador había perdido la diligencia durante mucho tiempo. Aunque en el mundo de la vela, Roge no abandonó su entrenamiento por la mejora de su fuerza, sentía claramente que, al alcanzar la edad del emperador marino, incluso con mucho esfuerzo, tanto el Aki del conquistador como el Aki de observación parecían haber alcanzado su máximo potencial sin ninguna mejora. Tras reflexionar sobre esto, Roge reflexionó durante un buen rato y finalmente llegó a la conclusión de que la energía que existe en el mundo marino no es suficiente para satisfacer sus propias necesidades. Debe encontrar otras maneras de mejorar aún más su fuerza. Y en este momento, Roge tiene ante sí una gran oportunidad. Debes saber que en este mundo, Roge conoció a alguien cuya fuerza supera con creces la de 027, ese anciano. Al ver a esta persona, cuya fuerza es muy superior a la suya, Roge supo perfectamente que su suposición inicial no era errónea, que en el emperador marino existen otros niveles. Sin embargo, en el mundo de la navegación, nadie puede dividirlos con facilidad ni precisión. Por lo tanto, Roge sintió un poco de pánico al ver al anciano. Después de todo, él y él mantenían una relación semi-hostil en ese momento. Pero luego también tenía muy claro que si un anciano con tanta fuerza aparecía en este mundo, él mismo tenía la oportunidad de alcanzarla. Punto. Tras pensar en esta idea, Roge se embarca en esta exploración.
Hay otro propósito, la esperanza de extraer al anciano o al maestro tras el aliento azul claro, para así potenciar aún más la fuerza de un método. Por lo tanto, tras pensar en esto, el corazón de Roge se apasionó un poco más. Después de todo, hacía mucho que no se encontraba con algo que despertara su interés. Y este momento. Explorando las montañas, sentí una sensación de frío cada vez más intensa fuera del cuerpo. Roge también sintió que el calor en su corazón se volvía cada vez más difícil de contener. Y este momento. Los pasos también comenzaron a mejorar gradualmente, debido a la sensación de frío, fue un poco difícil para Roge liberar su Haki de observación o Haki del conquistador. Por lo tanto, aunque Roge en este momento sabía que tenía que darse prisa, no liberó su Haki del conquistador de inmediato para ayudarlo a moverse, sino que simplemente se movió con su propia fuerza física. Por lo tanto, Roge también sintió la influencia de esta inexplicable sensación de frío en el proceso, aunque su cuerpo sufría una tortura muy insoportable, Roge podía sentir claramente que la fuerza de su cuerpo parecía haber mejorado aún más en el proceso. Roge podía sentir claramente que, aunque no existía la protección corporal del Haki del conquistador en este momento, la capacidad de su cuerpo para soportar la presión o la capacidad de defensa del cuerpo. Ahora que hay una mejora adicional, después de sentir este paso, Roge originalmente quería liberar la idea de que el Haki del conquistador estaba bloqueando una sensación de frescor. También se rindió, y después de sentir esta sensación, Roge también determinó en su corazón que esta sensación de frescor existía alrededor de su cuerpo y no tendría mucho impacto en él. Mientras su temperatura no baje a un nivel muy aterrador, es un nivel que puede congelar por completo toda su energía, dejando esta sensación de frescor fuera de su cuerpo, e incluso puede beneficiarse a sí mismo hasta cierto punto. Es decir, puede ayudar a su cuerpo a mejorar aún más su defensa, lo cual es bastante raro para Rhodes. Después de todo, a medida que su fuerza alcanza un nivel muy alto, la mejora de cada paso parece ser bastante pequeña. Pero es bastante aterrador para Roge en esta etapa, y es bastante impactante para Roge. Al mismo tiempo, Roge también pensó que mejorar su defensa podría ser muy importante en la próxima batalla contra el anciano. Después de todo, Luo sabía muy bien en su corazón que por la fuerza que mostraba el anciano, no podía enfrentarlo de frente. Si quieres apoyar al anciano durante el tiempo suficiente, debes mejorar aún más tu defensa. La sensación de frescura que apareció frente a él era perfecta, lo que ayudó mucho a Roge. Roge sabía muy bien en su corazón que el anciano probablemente ni siquiera pensaba que este paso en sí mismo le impedía seguir explorando, ya que podía ayudarle a mejorar su fuerza hasta cierto punto. Me temo que el anciano se arrepentiría si pensaba en esto. Por lo tanto, el corazón de Roge también parecía un poco raro. Pero, Azao, por supuesto, con este ajuste, Roge no olvidó su tarea más importante en ese momento. Tras una simple búsqueda con Haki de observación, Roge básicamente identificó esta cordillera aparentemente muy continua. De hecho, el anciano estaba aprisionado hasta cierto punto. Parece ser un área muy extensa. De hecho, el área donde Roge está activo son solo 4 montañas. En este momento, Roge se ha adentrado profundamente en el interior de la primera cordillera, y lo siguiente que debe hacer es buscar en su propio cuerpo. Punto. Por supuesto, en el proceso de exploración, Luoge no olvidó que detrás de él, también había 2 compañeros. El hermano Luo tenía muy claro en su corazón que, aunque su fuerza había alcanzado el nivel de la Marina Emperador, podía soportar con fuerza esta sensación de frescura con la fuerza de su cuerpo. Incluso capaz de mejorar continuamente la fuerza en esta sensación, este era probablemente el diseñador de esta sensación de frescura y el anciano nunca había pensado en ello. Pero Roge sabía en su corazón que podía hacerlo, pero eso no significaba que los 2 compañeros detrás de él pudieran hacerlo al mismo tiempo. Porque Roge podía sentirlo claramente, esta sensación Qinglian se estaba volviendo cada vez más fría. Al mismo tiempo, Luoge 027 también podía sentir claramente que esta sensación de frío no parecía existir en la superficie del cuerpo, e incluso podía penetrar profundamente en el cuerpo y llegar a lo profundo de la sangre. Y Luoge, que sintió esto, también se sorprendió un poco. En el momento en que esta sensación de frescura entró en el cuerpo, el hermano Luo no olvidó usar el Haki del conquistador para detenerlos. Superficie de mi cuerpo. Aunque puedo sentir claramente que, mientras estas sensaciones frescas fluían por la superficie de mi cuerpo, mi poder de defensa ha aumentado significativamente, el hermano Luo realmente no se atrevió a dejar que esta sensación fresca entrara en su propia sangre,
es decir, a dejar que entrara en su corazón. Porque Roge conoce muy bien su propia fuerza, no importa cuán poderosa sea, es solo un ser humano común. Si quieres dejar que esta extraña sensación entre en tu cuerpo, me temo que tendrá un impacto muy grande en todos los órganos importantes de tu cuerpo, incluso un impacto irreversible. Por lo tanto, Roge no se atrevió a correr este riesgo. Por lo tanto, en el momento en que esta sensación fresca entró en su cuerpo, también se liberó el Aki del Conquistador para expulsar esta energía. Pero, por supuesto, Roge puede pensar claramente en los dos compañeros detrás de él, no solo no son tan fuertes como él, sino que tampoco tienen algo como el Aki del Conquistador que pueda expulsar de manera dominante esta sensación fresca. Por lo tanto, el hermano Luo no olvidó traer a sus dos compañeros a su lado, y al mismo tiempo, él también separó su Aki del Conquistador con un gran consumo de energía, asignó algo de Aki del Conquistador para permanecer en los cuerpos de dos compañeros. Aunque Luoge no eligió liberar completamente el Aki del Conquistador a la superficie del cuerpo de los dos compañeros para alejar toda la sensación de frescor. Por un lado, ese tipo de consumo es bastante difícil para Luoge en este momento. Si Rogo elige mantener el Aki del Conquistador en la superficie de las dos personas y aleja toda la sensación tanto como sea posible, si la energía consumida por minuto es una gran cantidad de terror, incluso se puede decir que, si el hermano Luo elige hacer esto, me temo que no podrá sobrevivir a esta exploración. Por lo tanto, Rogo solo puede elegir mantener el Aki del Conquistador dentro de sus cuerpos para proteger todos sus meridianos. Asegúrese de que sus cuerpos no se vean seriamente afectados por esta sensación de frescor. Punto. Pero, por supuesto, si se puede percibir claramente que los dos compañeros han estado temblando constantemente, sus dientes apretados y la determinación en sus ojos también revelan una gran perseverancia. Al ver esto, la apreciación en los ojos de Luoge también aumentó. Debes saber que al principio, Luoge tuvo esa idea, traer a estos dos compañeros de vuelta a su mundo de navegación original y al conquistador original. Después de todo, el hermano Luo también se enamoró del potencial que estos dos podían mostrar. Por un lado, Luoge también puede sentir que los corazones de estos dos personas parecen coincidir con los suyos. Pero en este momento, con el continuo tiempo que pasan juntos, el hermano Roge también reconoce cada vez más sus ideas originales. La férrea voluntad que estos dos hombres mostraron en ese momento conmovió profundamente a Roge. Por ello, bajo constante observación, Luoge también reforzaba constantemente sus ideas originales. Decidido a rescatarlos de este mundo, es decir, a recuperar el mundo de la vela original. Pero Roge sabía muy bien que, si quería lograr su objetivo, lo primero que debía superar era el nivel del anciano. Sin embargo, ante este tipo de problema, que por el momento no encontraba solución, Luoge no se detuvo. Tras reflexionar un rato, negó con la cabeza y dejó de lado esas emociones. Al fin y al cabo, su objetivo más importante en este momento era encontrar al dueño tras el aura azul claro. Tras ser protegidos por su Aki del Conquistador, estos dos compañeros prácticamente recuperaron su capacidad de movimiento. Tras percibir su estado, el hermano Luo no dudó y de inmediato aumentó la velocidad al máximo con ellos. Después de todo, según la conjetura inicial del hermano Luo, esta sensación de frío también es fría, y la tendencia sigue intensificándose. Si pasas demasiado tiempo en este espacio, cuando la temperatura alcanza un punto aterrador, Roge solo puede optar por salir de allí. Lo más importante es conservar la fuerza más básica de uno mismo. Por lo tanto, Roge sabía muy bien en su corazón que, aunque no había una supuesta cuenta regresiva sobre su cabeza, tenía que completar tal tarea en un periodo de tiempo muy corto, pedir flores. Pero tal solicitud también fue bastante difícil para Roge, porque bajo la operación del anciano, una niebla inexplicable comenzó a elevarse nuevamente en este mundo. Parece ser un anciano, después de sentir que la sensación de frío que liberó no pudo tener un gran impacto en Roge, 0. Por vergüenza, incluso cambió las reglas físicas en esta jungla hasta cierto punto. Roge puede sentir claramente que el diseño originalmente muy claro, ahora con el aumento de una niebla inexplicable, en este momento, comenzó a volverse más nublado. Al mismo tiempo, Roge también se sorprendió al descubrir que como su visión estaba bloqueada, Roge naturalmente pensó en el Aki de observación dentro de su cuerpo por primera vez. Lo que Roge realmente no esperaba era eso. Cuando Roge quiso liberar el Aki de observación para una mayor exploración. Punto. Por un lado, el hermano Luo quería ver cómo impactarían los inexplicables problemas liberados por estos ancianos. Por otro lado,
Zai también quería ver si este azul claro y el maestro que lo respaldaban habían dejado alguna información en este mundo. Pero lo que Rogue no esperaba era que estas armas aparentemente ordinarias, en su impresión inicial de 027, solo bloquearan la visión y no tuvieran ningún impacto real en la exploración. Simplemente ralentizaban su velocidad de movimiento. Pero lo que Rogue no esperaba era que, al intentar liberar el haki de observación desde el interior de su cuerpo, se diera cuenta de lo inusual que era la niebla. Rogue podía sentir claramente su propio haki de observación, y al impulsarse para liberarlo, por un lado, se vería afectado por la sensación de frío, pero Rogue la percibía con mucha claridad, aunque esta sensación de frío podía aumentar su consumo de energía. Pero aún dentro del rango de aceptación de Rogue solo está haciendo una búsqueda a corto plazo. No afectará la fuente de la palabra aquí en gran medida, pero sí puedes sentir claramente que cuando el haki de observación se libera hacia afuera y se encuentra con esas nieblas, entonces en un momento, tu haki de observación será como encontrarse con un pozo sin fondo de codicia. Su propio haki de observación comenzó a acercarse rápidamente a la niebla. Al mismo tiempo, en el momento de acercarse, Rogue sintió claramente que su haki de observación desapareció de la nada, como si fuera tragado, sin dejar rastro. Los rastros de poder mental que quedaron en él no le dieron ninguna instrucción a Rogue, es decir, Rogue no pudo averiguar a dónde fueron estos haki de observación. Pero en este momento, Rogue también puede sentir claramente que su haki de observación desaparece. Naturalmente, está muy directamente relacionado con estas nieblas. Después de todo, las cosas extrañas que estoy enfrentando en este momento, es solo este tipo de sensación genial que acaba de causar algunos obstáculos. Yo mismo. Por lo tanto, el hermano Luo no se atrevió a dudar, e inmediatamente tomó el haki de observación que desaparecía en su cuerpo, porque Rogue puede sentir claramente que si no toma estas 3/8 secciones en su cuerpo ahora, me temo que la pérdida que sufrirá en el próximo instante será bastante aterradora. Y el hermano Lon se sorprendió un poco al descubrir que en el proceso de intentar traer estos hakis de observación a su cuerpo, incluso algunos hakis de observación, incluso tenían un rendimiento fuera de control. Es decir, cuando quise invocar de vuelta estos hakis de observación que fueron invocados desde dentro de mi cuerpo, estos hakis de observación parecían estar guiados por algún tipo de niebla. 2.3 En realidad comenzó a resistir las órdenes que el hermano Luo lanzó en este momento hasta cierto punto, lo que hizo que el hermano Luo se sintiera bastante sorprendido. Aunque en el pasado, el hermano Luo también se encontró con una situación similar, es decir, cuando se encontró con algunas cosas extrañas, pudo devorar su propio haki, o haki del conquistador, hasta cierto punto. Sin embargo, Luoge nunca se ha encontrado con una situación tan aterradora, para conocer su haki de observación y el haki del conquistador, pero con la mejora continua de su cultivo y fuerza, se puede decir que su control de estas dos energías es bastante bueno. Cualquier movimiento de tu propia mente puede hacer que estos dos tipos de haki hagan lo que quieras. Pero lo que sucedió en ese momento fue sorprender al hermano Luo, porque el hermano Luo podía sentir claramente que cuando quería recuperar estos haki de observación, era como si una fuerza de succión 18 muy aterradora apareciera en la niebla, y fuera capaz de absorber firmemente el haki de observación que quería recuperar, incluso lo devoró un poco más rápido en el proceso. Roger podía sentir claramente el haki de observación que liberó, e incluso comenzó a desaparecer frenéticamente a una velocidad visible a simple vista. Por lo tanto, después de sentir esto, el hermano Luo no se atrevió a dudar. Aunque no tenía otra opción en este momento, solo podía liberar selectivamente su haki del conquistador original. Quiero deshacerme de ese tipo de niebla. Rogo no podía creer que esta niebla pudiera devorar su haki de observación y su haki del conquistador al mismo tiempo hasta cierto punto. Por lo tanto, después de pensarlo un rato, el hermano Luo comprendió que la situación actual no podía permitirse seguir dudando. Por lo tanto, liberó su haki del conquistador al instante. Roge sabía muy bien que tal liberación conllevaba cierto riesgo. Dado que el objeto frente a él podía absorber su haki de observación de esta manera, me temo que también afectaría en cierta medida a su haki del conquistador. El hermano Luo pensó con gran pánico que, en ese momento, sabía muy bien que correría un gran riesgo al hacerlo. Si la niebla frente a él no solo podía absorber su haki de observación hasta tal punto, si este objeto también podía absorber su haki del conquistador hasta tal punto al liberarlo, era aterrador saber en el fondo de su corazón la pérdida que deseaba soportar. Porque en ese momento, aunque su haki de observación seguía siendo absorbido con mucha locura, Roge podía cortar la conexión con él. Si lo desea, Roge pierde,
ya que libera estos akis de observación, lo cual no afectará demasiado a su propio aki de observación ni a su fuente de energía. Pero si decide liberar su aki del conquistador al mismo tiempo, Rogue sabe perfectamente que este está conectado directamente con su propia fuente de energía. Si la niebla puede absorberlo hasta cierto punto, sería muy aterrador si quisiera perderlo. Sin embargo, Rogue sabía muy bien que aún debía correr este riesgo, ya que el aki de observación que liberó prácticamente representaba la mitad de su energía. Si decide rendirse en este momento, no estará dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, Luoge también decidió arriesgarse. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Pero el resultado final demostró que tenía razón. Cuando Rogue liberó su aki del conquistador, la niebla se sintió amenazada e incluso comenzó a retroceder. Al mismo tiempo, Rogue también sintió claramente que estaba por encima del aki de observación. La poderosa fuerza de succión que lo acompañaba también comenzó a disminuir, lo que sorprendió un poco a Rogue, quien respiró aliviado y finalmente acertó. Por lo tanto, bajo la protección del aki del conquistador, estos aki de observación pueden regresar a su cuerpo con mucha facilidad. Pero incluso con esta valiente operación, Luoge se sorprendió mucho al descubrir que cuando estos akis de observación regresaron a su cuerpo, se había reducido casi a 2/3. Esto también fue bastante desgarrador para Rogue en este momento, pero aún estaba dentro de su alcance. Rogue miró fijamente la niebla aparentemente aterradora frente a él, con un poco de sorpresa en sus ojos. No esperaba que esta niebla aparentemente simple, podría tener tal impacto en mi energía. Pero cuando entró, Rogue descubrió que cuando respiró la niebla en su cuerpo, Rogue no sintió ninguna molestia. Incluso cuando estas nieblas entraron en su cuerpo, Luoge se sorprendió un poco al descubrir que, la niebla que originalmente parecía bastante aterradora desapareció sin dejar rastro en el momento en que entró en el cuerpo. Al ver esta escena, el pánico en los ojos de Rogue fue un poco mayor, porque esta escena también mostró el fino control de la energía por parte del anciano frente a él. En este momento, a medida que la distancia continuaba aumentando, Rogue se sorprendió cada vez más al descubrir que la fuerza del anciano frente a él parecía ser realmente insondable, mucho más allá del rango que Rogue podía entender en este momento. Sin embargo, este asunto no afecta el obstáculo para que Rogue continúe explorando en este momento. Después de todo, después de tantas batallas, Rogue ha cultivado una fuerte confianza en sí mismo. A Rogue no se le permitió perder la esperanza después de enfrentar un miedo tan desconocido. Por lo tanto, a pesar del miedo infinito en su corazón, Rogue no ha olvidado la misión de seguir avanzando, porque Rogue tiene muy claro en su corazón que mientras encuentre al dueño detrás del aliento azul claro, todavía hay esperanza para todo, y todo sigue siendo posible. Sin embargo, después de deshacerse de la interferencia de esta niebla, Roger todavía encontró algunas sorpresas. Después de todo, con la pérdida de la doble asistencia del Aki del Conquistador y el Aki de observación, Roger no solo se ralentizó mucho en este momento, sino que también su rango de detección es bastante pequeño, e incluso cuando se enfrenta, a algunos monstruos muy débiles muchas veces, Roger ni siquiera podía predecir la existencia de estos monstruos de antemano. Aunque Rogue puede masticar fácilmente a estos monstruos repentinos, y su fuerza ha alcanzado el nivel del emperador marino en este momento, incluso sin la ayuda del Aki del Conquistador y las visiones del Rey Demonio, Rogue también puede jugar mucho más allá del nivel del almirante marino. Punto. Pero esta sensación realmente incomodó a Rogue, después de todo, en la batalla anterior. No importaba cuán aterradores fueran los monstruos a los que se enfrentara, Rogue podía predecir con mucha precisión su aparición y existencia, y también era capaz de prepararse con antelación. Y estos monstruos que aparecieron tan repentinamente incomodaron un poco a Rogue, e incluso aparecieron varias veces y casi causaron daño a sus compañeros. Solo Luoge pudo detectar su existencia a simple vista. Esto realmente hizo que Rogue se sintiera bastante herido. Pero a pesar de su profundo dolor, el hermano Luo no se atrevió a usar su Aki de observación. Después de todo, la lección que acababa de enseñarle estaba claramente ante sus ojos. Si te atreves a usar ese Aki de observación en este momento. El hermano Luo tenía muy claro que había atacado al anciano que había fracasado en su intento. Me temo que esta vez no habrá contención. En cuanto libere su Aki de observación, temo que este anciano absorba todo el Aki de observación de su cuerpo al mismo tiempo. El impacto en Rogue es aterrador.
Aunque el Haki de observación es solo una parte de la energía de Roge, está estrechamente relacionado con su estado físico. Si este anciano logra absorber todo el Haki de observación, el estado físico del Luoge también se verá gravemente afectado, y la pérdida no solo afectará el Haki de observación que puede reentrenarse, sino que también podría causar daños irreversibles al cuerpo de Roger. Esto era algo que Roge no podía soportar. Por lo tanto, tras pensarlo, el hermano Luo tampoco se atrevió a soltar su Haki de observación. Aunque sentía la amenaza, al menos la situación era decente. Después de todo, al principio, Luoge no pensó que con la ayuda del Haki de observación podría explorar completamente esta área. Más bien, significa vagar por este mundo, con su excelente velocidad. Pero la siguiente escena sorprendió aún más a Roge, porque se sorprendió un poco al descubrir que a medida que profundizaba, esta aparentemente simple primera cordillera no podía llegar al final. Esto también sorprendió un poco a Roger. Aunque no confió en su Haki del Conquistador para acelerar, la velocidad que pudo alcanzar simplemente confiando en su poderoso cuerpo fue bastante impresionante. Debería ser muy simple dejar esta aparentemente muy pequeña montaña en poco tiempo, pero lo que Roger realmente no esperaba era que ya había ejercido todo el poder que su cuerpo podía ejercer. Al mismo tiempo, los dos compañeros detrás de él ya estaban haciendo todo lo posible para usar toda su velocidad para apresurarse. Pero las tres personas corrieron durante tanto tiempo, pero no abandonaron esta área, e incluso hicieron que Luoge tuviera una inexplicable sensación de que parecía profundizar y más profundo. Sin embargo, cuando entró por primera vez a este mundo, el hermano Luo pudo sentir claramente que esta cordillera no solo era menos aterradora en términos de altura. Punto. Al mismo tiempo, la profundidad es bastante limitada, es imposible tener una distancia tan larga, para que tres personas puedan viajar durante tanto tiempo, aún no se ha encontrado el final de esta montaña. Mientras tanto, cuando Roge miró hacia la montaña, la cima de la montaña todavía estaba tan alta como el cielo. Esto realmente hizo que Luo se sintiera un poco increíble, después de todo, había estado caminando hacia el medio de la montaña. Sin embargo, la distancia desde la montaña no parece ser demasiado cercana, y la sensación de la jungla que lo rodea no ha cambiado. Después de pensar en esto, Roge también sintió un poco de pánico en su corazón y luego les hizo un gesto a los dos compañeros que lo rodeaban para que se detuvieran de inmediato. De hecho, no es la primera vez que el hermano Luo se encuentra con una situación así. Después de todo, el hermano Luo se había encontrado con escenas tan extrañas en el pasado. Pero había innumerables cambios frente a él, que en realidad hicieron que Luo sintiera un poco de pánico. Por un tiempo, incluso el muy tranquilo hermano Luo no pudo estabilizar completamente su mente, y todo lo que pudo hacer fue saludar primero para detener a los dos compañeros detrás de él. Porque Roge sintió claramente que los dos compañeros detrás de él habían alcanzado el límite de la carga de su cuerpo en este momento. Porque durante el viaje de ahora, aunque Luoge usó su Haki del Conquistador para expulsar esas sensaciones frías y frescas de sus cuerpos. Pero Roge no eligió mantener el Haki del Conquistador cerca de sus cuerpos, es decir, expulsar esa sensación fría de sus cuerpos. Por lo tanto, estos dos compañeros siempre pueden recibir la estimulación de la sensación de frío en el proceso de apresurarse. Por lo tanto, bajo la estimulación durante tanto tiempo, los cuerpos de los dos compañeros han caído completamente en un entumecimiento. Al mismo tiempo, Roge podía sentirlo claramente. Viajar con todas sus fuerzas durante tanto tiempo también consume una gran cantidad de energía para ellos. Por lo tanto, cuando siento que el cuerpo de los dos compañeros detrás de mí no está tan bien. Aunque el hermano Luo estaba muy ansioso en su corazón, decidió detenerse y dejar que sus dos compañeros descansaran primero, pedir flores. También necesitas un cierto grado de estabilidad mental antes de poder proceder al siguiente paso de exploración. Porque Roge podía sentirlo claramente y se sorprendió un poco al descubrir que siempre había sido muy calma, y mientras estaba en el camino, comenzó a tener una situación incontrolable. Esta situación incluso comenzó a aumentar a medida que aumentaba la distancia que recorría, lo que sorprendió un poco a Roge al mismo tiempo. Roge pudo percibir esta sensación de pánico, y no parecía estar emergiendo silenciosamente desde el fondo de su corazón, parece significar que de repente entró en su cuerpo desde el mundo exterior, como si le hubiera dado una orden a su cuerpo, es decir, una orden que hace que uno entre en pánico. Por lo tanto, después de darse cuenta de esta extraña emoción, el hermano Luo usó rápidamente el Haki del Conquistador para expulsar nuevamente esta inexplicable emoción. Punto. Sin embargo, esto también desconcertó a Luoge.
Sí acertó, era evidente que se trataba de la escritura del anciano. Después de todo, cuando lo conoció, este se había mostrado a sí mismo con una técnica similar, usar la hipnosis para entrar en un estado inexplicable, e incluso permitir que Roge, desde el centro de la ciudad, entrara en su mundo sin que él lo supiera. Por lo tanto, Luo Ge también quería usar la hipnosis mental del anciano, lo cual era bastante aterrador. Pero al instante siguiente, la mente de Luo Ge se recuperó. Sin embargo, el hermano Luo también pensó que este anciano podría influir en su mente durante el proceso de inconsciencia, y si estaría a su lado al final del viaje sin fin. Es decir, la montaña que nunca ha llegado al final también es la escritura de este anciano. Tras pensarlo, el hermano Luo sintió un ligero pánico. Si este es el caso, incluso si se apresura o camina una gran distancia, no podrá escapar por completo de este mundo. Porque si sus suposiciones no son erróneas, el anciano puede haber entrado en un fragmento de su mundo sin darse cuenta. Incluso este mundo no se llama un mundo real como antes, ni siquiera una fantasía inexplicable completamente construida por el anciano. Y en esta ilusión, sin importar la operación que realice, probablemente está bajo el control de este anciano. Debido a que Roge pudo descubrir cuidadosamente el paisaje de la jungla a su lado, parecía que, en el proceso de cambio constante, había incluso un patrón inexplicable. Y esta supuesta regularidad es que estas escenas están incluso en los ojos de Roge. Hay una sensación de repetición. Esto también sorprendió bastante a Roge, pues sabía muy bien que incluso en el entorno de la jungla, el paisaje tenía una gran similitud, pero era imposible aparecer en el proceso de su propio camino, o incluso repetirlo. Por lo tanto, en el momento en que apareció la repetición, Luo Ge también pensó en la hipnosis espiritual que el anciano se realizó al principio. Me temo que he sido hipnotizado por este anciano en este momento, y los dos compañeros detrás de él. Me temo que también es un producto del fantasma, no su verdadero compañero. Después de pensarlo, Roge también se calmó al instante. Sin embargo, Luo Ge todavía sentía que algo seguía mal en su pensamiento, porque cuando puso su único haki de observación restante en los cuerpos de estos dos compañeros, Roge también descubrió que estos dos compañeros no eran los productos construidos en esta fantasía, sino los verdaderos compañeros a su lado. Porque Roge puede sentir claramente la marca espiritual especial que fluye dentro de sus cuerpos, y esta marca. Roge lo tiene muy claro. Aunque este anciano haya alcanzado un nivel aterrador, es imposible hacer copias. Tras sentir esto, Roge también sintió un profundo alivio. Después de todo, había sido transportado a esta inexplicable fantasía. Para su mente, el desafío era bastante aterrador. Sin embargo, tras descubrir el verdadero secreto de esta fantasía, Roge se estabilizó de inmediato. Al ser una ilusión, sería falso decir que todos los efectos que sufre el cuerpo son 2.3. Y la sensación que vi al principio, de que la niebla absorbía con locura mi haki de observación, probablemente también era una sensación inexplicable que el anciano me transmitió mediante hipnosis. Me temo que el propósito es crear una idea de lo poderoso que es este anciano. El propósito, naturalmente, es hacer que Roge abandone la idea de abandonar este mundo. Pero cuanto más lo hacía el anciano, más se encendía la ira y la pasión en el corazón de Roge. Punto. Ahora que tiene un plan para lidiar con eso, Roge debería pensar en una mejor estrategia para lidiar con el anciano que tiene frente a él. Roge hizo todo lo posible por contener el miedo en su corazón, y lo sabía muy bien. Mientras puedas controlar tu propia mente, el control del oponente puede ser fácilmente descifrado. Aunque la idea de Roge es muy acertada, es extraño que en el momento en que Roge usó esta forma para trabajar, el resultado superara sus expectativas. Porque esta ilusión no desaparece, sino que la percepción que Roge siente se vuelve cada vez más real. Cuanto más se excluya con fuerza, más intensos serán estos 18 sentidos de la realidad. ¿Será que el oponente no está usando la ilusión? ¿Es un ataque real? Justo cuando Roge se sentía desconcertado, la otra parte también se burló. No quiero quitar esta habilidad de forma caprichosa, no puedes hacerlo 99 si puedo dejar que tu subordinado descifre mi habilidad, ¿no sería una broma contárselo a la gente? 35 Obviamente, el anciano frente a él comprendió sus pensamientos. Y también pudo ver que intentaba contener su ilusión. Este es el movimiento más poderoso que he visto. Aunque ahora me hará sentir impotente, me es absolutamente imposible ceder esta área. Ya que he venido aquí, es inevitable tratar con todo. HMPH. Descarado, ya estás en peligro de perderte, ¿aún quieres obtener esta área de forma delirante?
Te he mostrado misericordia una y otra vez, pero no aprecias la posibilidad de sobrevivir. En ese caso, te daré una buena 99. Rogue vio la niebla púrpura elevándose frente a él. Rogue se horrorizó por el olor que se liberó en la niebla. Incluso si la fragancia es incomparable, Rogue también sabe que este olor causará diferentes daños a su cuerpo. Rogue adoptó la forma de contener la respiración para evitar inhalar el gas. Permanecer bajo mi control durante tanto tiempo es tu habilidad. Incluso con un enfoque tan enérgico, no podrás librarte de él. Debes saber que la gente normal muere asfixiada sin respirar durante mucho tiempo. El anciano frente a él tenía razón, y Rogue sabía que sus acciones eran extremadamente estúpidas. Pero ahora no se le ocurren otras soluciones, y puede optar por este enfoque si no hay otra opción. En ese momento, Rogue vio de repente la mano del otro, con un punto de luz brillante, tal vez esta era la fuente de su energía. Me pregunto si la situación cambiará después de que rompiera ese punto de luz brillante 027. Pensando en esto, Rogue sintió que aún debía intentarlo. ¿Comillas qué? ¿Gente? 99. El anciano estaba desconcertado, ya no podía ver dónde estaba Rogue, y Rogue desapareció en un instante. Justo cuando se acercó. Sin estar preparado, de repente sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Comillas u? El cuerpo del anciano voló una gran distancia y cayó pesadamente al suelo. El punto brillante de luz que cayó en la suspensión en el aire también aterrizó a los pies de Rogue. Punto. Creo que todas tus habilidades provienen de esta esfera de energía. Si la rompiera, no sé si aún conservarías esa arrogancia. Rogue se agachó, tomó la esfera de energía y miró fríamente al anciano que yacía en el suelo. El rostro del anciano reflejaba pánico, de hecho, Rogue no necesitaba preguntar demasiado. Por su expresión, sabía que esta esfera de energía era muy importante para él. El anciano estaba muy nervioso, pero fingió calma deliberadamente y le respondió, realmente subestimé tu fuerza, no esperaba que pudieras usar una técnica de movimiento tan rápido en mi ilusión. Aunque apenas pudieras herirme, no podrías liberarte de las ataduras de este entorno 35. Además, la esfera de energía que tienes en la mano no me importa mucho, es solo un adorno. 5. Si no lo crees, puedes tirarla al suelo, pero lo que te digo es que no es un adorno cualquiera. Una vez que la destruyas, el gas se esparcirá por todo tu cuerpo. 35. Rogue negó con la cabeza con impotencia, sintiendo que el anciano se moría, y fingió calma deliberadamente. Su comportamiento no podía ocultar su pánico interior. La situación ha cambiado drásticamente ahora, y Rogue tiene el control. Comillas, ¿crees que creeré tus palabras? Si esta esfera de energía es verdadera, es tan poderosa como dices. Es imposible que hayas esperado hasta ahora sin usarla. Sé que no quieres que rompa esta esfera de energía. Hablar deliberadamente sobre algunas crisis me dio un poco de envidia. No soy un niño de 3 años, y puedo distinguir si lo que dices es verdad o mentira. 35. No puedes ocultar el pánico en tu corazón, la esperanza en tus ojos no es esperanza. He destrozado esta esfera de energía. Al terminar de hablar, Rogue levantó los brazos y, al instante siguiente, estaba listo para golpear la esfera de energía contra el suelo. Comillas, no quiero. Con el grito del anciano, la esfera de energía cayó al suelo y, con un crujido, el polvo cristalino se esparció por el aire. Me voy, es muy hermosa, este tipo de imagen puede considerarse una obra de arte. 35. El anciano que estaba a un lado vio su esfera de energía y, tras romperse, se enfureció de inmediato. Pero ahora no tiene forma de luchar contra Rogue. Rogue ha visto la situación exterior y, naturalmente, sabe que se ha ido, y que está en la supuesta ilusión. Efectivamente, la fuente de todo esto proviene de su esfera de energía. Frente al anciano, Rogue se sintió humillado, no tenía ninguna fuerza. Solo confiando en la energía liberada por la esfera de energía. Azao, ¿podrá controlarse? Pero ahora que ha perdido esta carta del triunfo, ¿qué valor le queda para enfrentarse a él directamente? En ese momento, Rogue también miró al anciano enojado y de repente estalló en carcajadas. Aunque apretara los dientes, no hay forma de que pueda curarse ahora. Inesperadamente, no creí en tus palabras engañosas. Punto. Parece que ahora estás indefenso y ya no tienes ninguna posibilidad de atacarme. Si estás dispuesto a arrodillarte y suplicar clemencia, quizá te deje ir con gran compasión. Al oír lo que dijo Rogue, el anciano sintió que su vida se acercaba a su fin. Sabía también que era imposible que Rogue lo dejara ir tan fácilmente. Incluso arrodillándose y suplicando clemencia, le era imposible ser compasivo consigo mismo. Sumado al comportamiento que había tenido con Rogue antes,
¿Cómo pudo Roge ser tan estúpido como para dejarse ir? Ante la tarea asignada por su líder, no logró detener a 027 Roge. Conserva también esta zona como botín de Roge. Al pensar en esto, no pudo soportar más su fracaso. Sacó una espada corta de su cuerpo y se la clavó directamente en el pecho. Al ver esta escena, Roge se sorprendió un poco. «Oh, ¿por qué no puedes pensarlo? No lo dije yo. Mientras te arrodilles y supliques clemencia, puedo dejarte vivir, pero no esperaba que tuvieras esa personalidad». 39 Al terminar de hablar, Roge también pudo ver al anciano al otro lado, que lentamente se tendió en el suelo. Roge también se dio cuenta de lo que acababa de decir, pero no lo oyó en absoluto. Habiendo perdido la confianza, naturalmente quedaría inconsciente como un trozo de madera. Mirando a su alrededor, todo lo que ves se convierte en tuyo. Roge se emocionó de inmediato, pensando que su habilidad era realmente perfecta. Esta lucha, aunque para Roge, conlleva algunas pequeñas cargas. Pero al final, también usó sus propios esfuerzos para derrotar a este poderoso enemigo frente a él. Roge estaba en un momento de emoción cuando, de repente, algo no cuadraba. Como si hubiera pasado algo por alto, miró a su alrededor y no vio a su compañero. Esto también lo angustió especialmente. Si continuaba así, sus compañeros podrían haber sufrido un accidente. Roge gritó mientras corría, buscando la respuesta de sus compañeros con sus propios gritos. Pero el resultado final lo dejó sin nada. Justo cuando Roge sentía tristeza, vio accidentalmente la escena que tenía delante, lo que le hizo aún más difícil aceptarlo. Sus dos compañeros ya estaban en el suelo, inconscientes. Este estado no era más que un golpe severo para Roge. Roge permaneció allí mucho tiempo, y siempre le costaba soltarse. Pero una señal en el oído de Roge le decía que no se dejara llevar por este dolor, sino que recuperara el ánimo. De esta manera, podríamos desarrollarnos mejor. Roge estaba seguro de que este sonido provenía del sistema de su cuerpo. La señal del sistema era correcta. Si continuaba sufriendo este dolor, Roge también sufriría esta tristeza para siempre. Roge rápidamente ajustó su mente y se dejó llevar a un estado normal. No es que a Roge no le importe la seguridad de sus compañeros, pero Roge sabe claramente que esta ira debe convertirse en fuerza. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Creo que estos dos compañeros míos están en el espíritu del cielo, y también pueden ver que acaban de derrotar al anciano. Ese día, Roge tuvo un repentino capricho, sintió que poseía el don de las características mágicas. También puede usar este talento para cambiar de estado a voluntad. Frente a la forma anterior, Roge ya estaba cansado de ella. Si puede tener este tipo de novedad y permitirse seguir progresando, puede considerarse como una cura para su vida y una experiencia diferente. Roge cerró los ojos y comenzó a brindar diferentes experiencias mediante el poder de su propio sistema. En cuanto abrió los ojos de nuevo, pudo ver la escena frente a él e hizo otro cambio. La apariencia de esta escena es aleatoria, no fue en absoluto elegida por Roge. Nunca pensó en lo que vio, y ni siquiera pudo aceptarlo. Roge miró a su alrededor y comprendió de inmediato. Si adiviné correctamente, el lugar donde me encuentro ahora es una isla desierta. Al ver esto, Roge suspiró profundamente, lo que lo hizo aún más inimaginable. No hay nada en esta isla desierta, el sistema es realmente capaz de burlarse de sí mismo. Presentó esta imagen en sus ojos, no era más que una broma consigo mismo. No sé si su sistema está bromeando con él o si realmente quiere tener una mentalidad tonta. Dios mío, no puedo imaginarlo, lo que vi lo fue todo, esta mierda es una locura. Aunque Roge puede quejarse consigo mismo, no puede cambiar la situación actual. Este tipo de entorno lo dejó atónito, y mirando a lo lejos, seguía sin ver ninguna condición que pudiera aprovecharse. Roge solo quería una experiencia diferente, pero no sabía que su sistema era capaz de traerlo a este tipo de lugar por casualidad. Roge sintió una sensación de aprensión en su corazón, incluso si se quedaba solo para sobrevivir en esta isla desierta. Al menos, deberías conseguir algo de material. Vida. Ante la falta de comida, no se moriría de hambre Roge aquí durante mucho tiempo, por flores. Comillas, ¿qué sistema de mierda? ¿A qué te refieres con la OCI? No puedes dejarme ir a un lugar concurrido. Anfitrión, pediste cambiar de viaje por tu propia voluntad. Simplemente seleccioné un entorno al azar para ti. ¿Por qué deberías quejarte tanto? No creas que la escena que tienes delante es muy mala, debes saber lo grandes que son los contratiempos y las recompensas naturales.
Ante este recordatorio, Roge también supo que este era el sistema de su cuerpo, así que hablaba consigo mismo. El sistema de Roge tiene su propia conexión con Roge. Así que, independientemente de lo que piense su mente, su sistema también puede tener esta resonancia. Roge pensó, comillas, ¿acaso este sistema no le está diciendo cosas tan desagradables? Si te reemplazas con él, podrás verlo sufrir aquí. Aunque no lo digas. Cualquier cosa, tus pensamientos estarán ocupados por mí. Una vez más. Punto. No olvides que tú eres yo y yo soy tú. ¿Cómo puedo sentirme tranquilo viéndote sufrir así? Sé que todo el dolor que soportas puede ser tu recompensa permanente, y que también puedes obtener las recompensas correspondientes al completar la tarea. Bien, sé que lo haces por mi bien, si no fuera por mi bien, ¿cómo podría viajar a este inexplicable mundo 027 pulgadas? 99. Aunque me permita tener muchos talentos, aún anhelo mi mundo original. Antes de venir a este mundo, no te comunicaste conmigo. Al terminar de hablar, Roge también suspiró profundamente. En ese momento, también entró y miró al frente. También siento que, aunque el entorno sea muy malo, Roge debe afrontarlo con valentía. Sintió que su sistema, aunque pareciera sarcástico, no carecía de verdad en sus indicaciones. Su propio sistema trata a Roge con más favor. Al completar las tareas correspondientes, sin duda recibirá grandes recompensas. En este caso, Roge quiere saber qué recompensa se dará a sí mismo al completar todo. Roge sabía que el sistema no podría ayudarle en el siguiente viaje, y que aún tendría que hacerlo todo solo. Roge siguió caminando, pero vio un acantilado más adelante. Al otro lado, había una densa jungla. Al verlo, Roge se sintió muy feliz, y si pudiera escalarlo, cambiaría el panorama. Si tienes un lugar donde crecen árboles, también debes tener las sustancias necesarias. Al menos Roge está allí y puede conseguir presas con sus propios esfuerzos. Al pensar en esto, Roge sintió que su plan aún podía ser probado. Aunque los acantilados eran peligrosos, Roge no sentía pánico. Sabía que mientras escalara el pasado, también vería otro mundo. Sin comida, Roge no puede hacer nada aquí. Ante una hambruna prolongada, Roge eventualmente colapsará. Aunque el camino fuera demasiado difícil, yo, Roge, nunca me habría rendido aquí. Tengo que recorrer el camino que elegí de rodillas. No quiero ser el que se quede atascado aquí. Cuando terminó de hablar, Roge se acercó a un lado de la acantilado. Al ver una escena tan imponente, sintió de repente que el asunto no era tan sencillo como imaginaba. Si su sistema pudiera ofrecer una recompensa extra o equipo de escalada, sería improbable que esta situación confundiera tanto a Roge. De hecho, ¿cómo podría el sistema 2.3 de Roge ser tan favorecido por él? Si hubiera podido, ya debería haber recibido las recompensas correspondientes. En ese momento, Roge sintió un poco de hambre y necesitaba desesperadamente alguna presa para alimentarse. Soportando la tortura del hambre, Roge finalmente llegó a una conclusión, levantó la cabeza y miró hacia el acantilado. Roge no sabía si algo inesperado sucedió mientras estaba escalando. Ante situaciones inesperadas, también se convertirá en una incógnita en el corazón de Roge. Roge sintió una profunda confusión, se tomó el asunto con demasiada simplicidad. Si no se hubiera acercado, no se habría dado cuenta de lo empinado del acantilado. Ya no aguanto el hambre. Si sigo perdiendo el tiempo aquí, moriré de hambre. Aunque quieras morir, debes elegir un lugar más adecuado. Roge se armó de valor, no hizo nada y, frente a este empinado acantilado, comenzó a escalar el número 18. Mientras seguía subiendo, podía sentir claramente un dolor en las yemas de los dedos que le golpeaba el corazón. Escalar con las manos desnudas me está matando. Ahora Roge solo puede hablar consigo mismo. Después de un rato de pam-pam, Roge se sintió repentinamente impotente y las plantas de los pies resbalaron una cierta distancia. Pero debido a su habilidad especial, incluso con el estómago lleno, está hambriento y exhausto. Pero Roge aún puede superar esta crisis. Estoy. Mientras hablaba, Roge miró a sus pies, y ahora había subido desde una altura de varios cientos de metros. Levantó la cabeza de nuevo y miró la parte superior de su cabeza. Frente a la distancia a la cima, no está particularmente lejos. Si puede contenerse a tiempo, entonces Roge podrá llegar como se esperaba después de todo. Efectivamente, con los continuos esfuerzos de Roge, también pudo enfrentar la distancia anterior. Poco a poco, se fue acercando, y cuando vio que todavía estaba a 10 metros de distancia, pudo llegar a la cima del acantilado, y una sonrisa apareció en el rostro de Roge.
Roge se detuvo un momento para aliviar su fatiga. Ya casi es hora de descansar, sigamos adelante. Los pies de Roge patearon con fuerza, y sus manos lo siguieron con fuerza. El cuerpo siguió ascendiendo, y finalmente la mano de Roge también tocó el borde del acantilado. Roge finalmente subió a la cima, pero observó con más atención a su alrededor. De repente, el corazón de Roge dio un vuelco, la imagen que imaginaba era completamente diferente a la que veía. Al principio pensé que era una isla, pero no esperaba que al otro lado del acantilado hubiera un pueblo escondido. El paisaje verde que Roge había visto antes bajo el acantilado también lo concibió como una jungla. Pero no esperaba que fuera un pueblo con algunos árboles plantados. Sin embargo, Roge puede tener la sensación de 027, parece que no hay mucha gente en este pueblo. Si no, ¿por qué no vio la figura del hombre caminando? Roge instintivamente volvió su mirada hacia un callejón en el pueblo. Se puede ver claramente que hay un objeto enorme allí. Sintió que la forma del objeto parecía ser similar. Aunque no podía verlo claramente, Roge pudo concluir a regañadientes que debería ser un gran barco. El pueblo isleño de Roge se siente muy fresco. Siguiendo sus propios pensamientos, también siguió moviendo su ritmo. Poco a poco, me acerqué al enorme objeto en el callejón. Al acercarse, como esperaba, se trataba de un enorme barco. Al ver el cartel, Roge se quedó sin aliento. Al principio pensé que era un barco pesquero común y corriente, pero no esperaba que fuera un barco pirata. ¿Será que este pueblo es un lugar de reunión para piratas? Si es así, este lugar también se convertirá en una guarida pirata. De repente, Roge sintió que esa idea era realmente ridícula. Roge tiene una super habilidad, incluso si el barco que ve es un barco pirata. No hay peligro en enfrentarse a Roge. ¿Cómo pueden esos simples piratas ser sus oponentes? De repente, a Roge también se le ocurrió una idea, si se convierte en pirata, también puede convertirse en el líder de los piratas. Ser pirata debería ser algo muy interesante, ¿verdad? Al pensar en esto, Roge también quería ver dónde estaban esos piratas. Si lograba hacerles comprender su poder, se rendirían a sus pies. Claro que, para que optaran por la rendición, necesitaban usar su propia fuerza para reprimirlos. Aunque este método fuera un poco imprudente, Roge creía que era el más directo y efectivo. Si esos piratas sentían su fuerza, estarían dispuestos a atacar su arco. Roge, a su propio ritmo, se acercó al costado del barco pirata. Al ver el equipo, Roge se sintió muy impotente. Aunque el exterior era muy hermoso, ¿por qué el interior era tan rudimentario? Parecía un barco inmóvil. De ser así, ¿no se había convertido el barco que Roge vio en chatarra? No es de extrañar que, si bien un barco podía navegar con normalidad, no pudiera permanecer en silencio, por eso estaba atracado aquí. Roge decidió que no debía haber nadie más en el barco. Roge entró en la cabaña y vio comida que llevaba tiempo en la mesa. Al ver esto, su estómago siguió rugiendo. Llevaba mucho tiempo hambriento, aunque no sabía si la comida estaba caducada. Pero a Roge le pareció bien poder llenarse. No te preocupes por ahora, se apresuró a calmar el hambre. Abrí el pan, que no sabía si estaba caducado, me lo metí en la boca y lo mastiqué. El sabor de este pan es realmente malo. En lugar de decir eso, es mejor decir que el pan que llevaba tanto tiempo reposando se ha secado mucho. Vi una botella de leche abierta sobre la mesa, y el color de la leche se había deteriorado. El estómago de la hoz es de hierro, no importa. Tomó la botella de leche de la vaca, Zhao, y dio un gran sorbo. La razón por la que Roge tiene tanto coraje es que no le teme a estos alimentos caducados. Porque Roge tiene una habilidad poderosa, y más aún a los alimentos caducados, incluso a los altamente venenosos. Para Roge, es solo comida común. Después de todo, Roge es invulnerable a todos los venenos. Después de comer, Roge dio sus pasos y subió a la cubierta del camarote. Efectivamente, era un pueblo cerca de la isla. Con la brisa marina, Roge también percibía un aliento diferente. Sería genial poder encontrarme con esos piratas aquí. Al menos, podrías relajar tus músculos y huesos y demostrar tu fuerza. Para reprimir al enemigo con su propia fuerza, deja que esos piratas se den cuenta de su poder. Si todo va bien, Roge también podría convertirse en su líder. Roge podía cambiar constantemente de identidad. Ya tenía muchos subordinados, y para ganar más frescura, se le ocurrió la idea de convertirse en pirata. Roge creía que 027 se convertiría en el rey supremo de este mundo. Naturalmente, los subordinados se beneficiaron mucho.
Aunque pertenecían a identidades diferentes, al final, debían obedecer sus órdenes. La única forma de hacerse más fuerte es que Rogue tenga la supremacía. Solo ocupando la cima de la cadena alimentaria puede Rogue convertirse en un rey digno. Solo el rey que ocupa la cima permitirá que todos los participantes se rindan a sí mismos. Por el contrario, Rogue fue transportado a este mundo, no por él mismo teniendo tal experiencia. Este es un mundo ilusorio, no una peculiaridad mía. Durante este viaje, muchas personas entraron juntas. Si no, ¿cómo podría llamarse todo el mar de la aviación civil? Es solo que Rogue tiene un sistema especial que puede darle habilidades especiales. En este juego, también tiene un error completamente nuevo. Usando este error, Rogue puede seguir buscando atajos. Esta habilidad de Rogue es una habilidad que los demás participantes no poseen. Por lo tanto, frente a ellos, solo pueden envidiarlo constantemente. Ante su constante ascenso y la velocidad de su crecimiento, esas personas se sentirían desconcertadas. Entonces, Rogue también escuchó un dispositivo en su cuerpo, Big, y emitió un pitido. Esto no es una indicación de su propio sistema. Tal dispositivo es como una tableta. Cuando todos crucen, todos tendrán algo similar en sus manos. Esto también se utiliza para comunicarse entre sí y acceder a información relevante. Hasta ahora, Rogue desconocía quién era el árbitro en este cruce nacional. A veces, Rogue tiene un capricho y piensa que este árbitro es el sistema sacerdotal en su cuerpo. De lo contrario, ¿cómo sería posible que se quedara colgado todo el camino? Debes saber que los demás transeúntes no tienen un sistema que los acompañe. Por lo tanto, es imposible que tengan habilidades especiales. Incluso si esto es solo una idea de Rogue, no hay una certeza absoluta. Sin duda, Rogue tiene esa consideración. Si su sistema interno es realmente el árbitro de este cruce nacional, también será especialmente favorecido por él, en otras palabras, se podría decir que se está favoreciendo a sí mismo. Rogue tomó la computadora de marca en sus brazos y entonces vio que tenía algunas pantallas de bala que aparecían constantemente. Todas estas andanadas son creadas por quienes han viajado por todo el país. Punto. Al ver el aluvión publicado arriba, Rogue se sintió muy divertido. Al principio pensé que había viajado a este mundo hace mucho tiempo, así que la puerta del sistema también estaría cerrada. Inesperadamente, seguirán entrando nuevos participantes. Mierda, ¿qué demonios está pasando? ¿Estoy soñando o en la realidad? La Ozzy claramente está durmiendo. ¿Por qué abrí los ojos y llegué a un lugar tan fantasmal? La tableta que tengo en la mano solo puede escribir, pero no jugar. ¿Alguien sabe algo? Supongo que quien lanzó semejante bombardeo también es un novato recién llegado. Llegar a este mundo tan transitado no lo hace sentir particularmente indefenso. Rogue puede percibir su estado de ánimo actual a través de su forma de hablar. De hecho, Rogue viajó a este mundo de la aviación civil hace mucho tiempo. También le hará sentir lo mismo, pero no importa, con el tiempo, poco a poco aceptará el ambiente. La gente que acaba de llegar a este mundo definitivamente será inaceptable, y es normal albergar locura en sus corazones. A primera vista, eres un novato. Venir a este mundo de la navegación puede considerarse un viaje extraño. ¿Eres el transmigrante seleccionado por el sistema nacional, que desarrolló tendrás en el futuro? No te lo tomes como un juego, este mundo también es real. Pase lo que pase, se convertirá en realidad. Por supuesto, también incluye que no puedes salvar tu vida en caso de accidente. Sí, es normal que este hermanito no lo acepte. Cuando todos lleguen aquí por primera vez, tendrán el mismo estado de ánimo. Pero no importa, simplemente acéptalo poco a poco y acostúmbrate poco a poco. Como viajero veterano, debo recordártelo. Ahora deberías buscar un acorazado, o uno construido por ti mismo, al menos para proteger tu seguridad. Durante tu viaje, también tendrás experiencias diferentes, y completar tareas constantemente te permitirá obtener las calificaciones para mejorar. Creo que es mejor preocuparse por ti mismo. Si te apetece cuidar de estos jóvenes, es mejor que desarrolles tu propio equipo. Por flores. Tras ver estas descargas, Rogue también activó el modo de dejar un mensaje. Sintió que cuanto más fuerte fuera su oponente, más divertido sería jugar. Si estos adorables recién llegados no entendían algunas rutas de desarrollo, también perderían su significado al llegar aquí. Una vez eliminados, no les darían a estos novatos oportunidad de arrepentirse cero. En este viaje por el mundo, una escena que ponga en peligro su vida se hará realidad. Usando su tableta, Rogue comenzó a expresar su opinión. Meng Xin,
Que acabas de llegar, no te apresures a buscar un oponente, debes completar algunas pequeñas tareas para subir de nivel. Evita la confrontación con tu oponente durante el proceso de ascenso, de lo contrario, serás eliminado al instante, no lo tomes como un juego. Aunque tengas la mentalidad de jugar, este tipo de juego será la última vez en tu vida. Frente a la persona que hizo los comentarios estaba Roge, la pantalla pública. Inmediatamente comenzó a hervir de nuevo. Punto. Me voy, no eres Roge. Te he estado buscando durante mucho tiempo, ¿dónde demonios estás? Atrévete a enviar tus coordenadas, iré a buscarte ahora mismo, sé si te derroto. También superaré el cuello de botella de la mejora, los puntos de experiencia de otros oponentes son realmente escasos. Al ver a este hombre enfrentarse a su propia provocación, Roge se sintió muy divertido. 027 ha estado esperando todo el camino y llegó a este mundo de navegación. Lo primero que Roge consiguió por accidente fue un buque de guerra muy poderoso. Ante esta habilidad, nadie puede competir con él. Es más, el propio Roge posee una fuerza extraordinaria. Aunque no sé quién eres, solo puedo ver tu nombre, que está marcado con signos de interrogación. ¿Eres tan reservado delante de mí? No importa quién seas, es imposible que tenga miedo. No es que no quiera revelar mis coordenadas. Pero tengo otras cosas interesantes después, y tengo que continuar. ¿Cómo puedo tener tiempo extra para prestarte atención? 35 Quiero recordarte algo, si quieres provocarme, también deberías fijarte en tu peso. Comillas, ¿qué cualidades tienes para decir esas palabras tan altisonantes delante de mí? Hay mucha gente que quiere vencerme. ¿Cuántos años tienes? Ante la siguiente narración de Roge, él quiere convertirse en el líder de los piratas. Esto también hace que otros empresarios nacionales se sientan ridículos. Las manos de los piratas no son fáciles de controlar, son malvados de corazón. Si eres un poco descuidado, también te convertirás en la presa del oponente. La idea de Roge al respecto es simplemente ridícula. Es realmente gracioso, aunque te desarrollaste más rápido que nosotros, comenzaste mejor de lo que esperábamos. Pero debes saber que no es fácil meterse con esos piratas. Si quieres ser la presa de esos tipos, no podemos seguir reteniéndote. Al ver esto, Roge negó con la cabeza con impotencia, sintiendo que no era necesario, y continuó la conversación con ellos. Todas estas personas son personas que había venido aquí para participar en misiones de aviación civil y marítimas. Quizás en este asunto, estuviera escondiendo a su oponente. Roge desvió la mirada y continuó mirando a lo lejos, y una idea surgió en su corazón. Es realmente demasiado solitario estar solo aquí. Podría encontrar a sus viejos, pero Roge no quería hacerlo ahora. Su objetivo actual es hacer nuevos amigos. Mientras pensaba en esto, Roge vio de repente una pequeña balsa en la superficie del mar. La persona sentada en ella también sostenía una tableta y la tocaba constantemente. Roge ve claramente que esta persona también es un novato. Comillas, oye. ¿Quién? Por aquí. Al oír la voz de 2.3 compases de Luo, Sain levantó la cabeza bruscamente y miró a su alrededor. Luego volvió la mirada hacia Roge, y efectivamente, Roge le hablaba. Comillas, ¿me llamas? Sí, ven aquí. El Roge de Science no tenía ninguna confianza en sí mismo. Se dio cuenta de que Roge no era un mal tipo, y remó en su pequeño bote de madera hasta llegar a su lado. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Hermano mayor, soy alguien que acaba de llegar. Desconozco por completo el entorno de aquí. ¿Podrías ser mi guía en el futuro? Comillas, ¿qué quieres decir? Al escuchar la pregunta retórica de Roge frente a él, Sean sintió que Roge no parecía saber de qué hablaba. Quizás no sea uno de los que viajan por todo el mundo de la aviación civil. Lo siento, pensé que eras un viajero por todo el mundo de la aviación civil. Tienes razón, soy yo quien viajo aquí, y puedo ver esta extraña tableta en tu mano ahora mismo desde la distancia. Es el equipo necesario para todo viajero, si no fuera por esto, ¿cómo podría haberte llamado? Viendo tu apariencia, deberías ser solo un novato, en este mundo de la navegación solo, es imposible desenvolverse fácilmente. Si no te importa, también puedes convertirte en mi hermano menor, y bajo mi liderazgo en el futuro, también podrás desarrollarte bien. Sean estaba muy feliz cuando escuchó a Roge frente a él terminar de hablar. Sintió que Roge, que tenía frente a él, era un veterano. Convertirse en uno de sus hermanos menores es mucho mejor que andar solo por ahí. Cuando Roge mostró su nivel, Sane se sorprendió aún más.
Pudo ver que el nivel actual de Rockhe también era de nivel Dios. Esta es una gran noticia para mí. Estoy solo aquí, me siento muy solo y siempre tengo miedo. 99 Preséntate, me llamo Sane, no sé cómo llamar a mi hermano mayor. No digas que eres mi hermano mayor, me he convertido en tu hermano menor, aunque quieras ser mi padre, lo aceptaré. Me borré, ¿qué bromea este Sane que tengo delante? ¿Cómo puedo tener el ánimo para convertirme en su padre, sin mencionar que me es imposible aprovecharme de él? No quiero tener un hijo de mi misma edad. Así que te llamas Sane. Es más fácil de recordar, no está mal. Si me sigues. De ahora en adelante, definitivamente te dejaré comer y beber comida picante, pero hay una cosa que debes recordar 99 tienes que ser extremadamente leal conmigo. Si has mejorado tus habilidades, jamás te lo perdonaré. 5 Aunque Rockhe tenía la intención de tomar a Sean y convertirse en su hermano menor, tenía que decir algo primero, si Tane se oponía a su voluntad. No había forma de que Rockhe le diera un buen fruto para comer. En este mundo náutico, no importa qué tipo de persona use esta precaución. No te preocupes, no soy un desagradecido, es un honor para mí encontrarte en este mundo náutico. También te convertirás en una persona noble en mi vida. Si no te hubiera conocido, me sería difícil seguir progresando. De ahora en adelante, si me dejas ir al este, no me atreveré a ir al oeste, y si me dejas ir al oeste, naturalmente no podremos comunicarnos. Rockhe se sintió sumamente satisfecho con la actitud de Sean frente a él. Time sabe que Rockhe es un dios supremo, y sin duda se saldrá con la suya en su camino hacia la mejora. Punto. Si a Rockhe no le importa, también puede compartir su experiencia consigo mismo. Después de compartirla, siempre habrá algo de ayuda para tu futura trayectoria de mejora. Hermano, puedes compartir tu experiencia conmigo. En realidad, no hay experiencia buena que compartir, es toda la experiencia acumulada con el tiempo. Frente a ti, también puedo dejarte absorber algo de experiencia relevante al completar la tarea. A continuación, podemos hacer una alianza de mutuo acuerdo. De ahora en adelante, tú y yo seremos considerados un equipo. Cuando complete la tarea, también puedes absorber los puntos de experiencia relevantes a mi lado. ¿No es esto acostarse y ganar experiencia? El joven Rockhe era muy amable consigo mismo. Fue capaz de tratarse con tanta generosidad desde el primer contacto. No vi a la persona equivocada, tomaste esa decisión, no me dejaste acostarme y ganar. Comillas mientras hablaba, Sean sacó un arma personal que acababa de llegar a este mundo. ¿Solo una oxidada cuchillo? No. Tengo ninguna arma de defensa personal. No sé si mi hermano mayor podría darme algunas armas de combate que están en juego. Sean conocía a Rockhe y había viajado a este mundo marítimo durante mucho tiempo. Dada su fuerza y experiencia, sin duda conseguirá armas bastante útiles en el camino hacia la experiencia. Si consigues su don, también puedes aumentar tu propia fuerza. Este discreto cuchillo oxidado es realmente inútil. Por no hablar de usarlo para luchar contra tu oponente, incluso si se usa para cortar verduras, se convertirá en un problema. Cuando un novato entra al juego, le dan algunos objetos personales al azar. Pero Rockhe no esperaba que este Sane recibiera algo así, lo que también le hizo sentir muy raro. Creo que tu cuchillo oxidado no parece tener ningún efecto, y no sé por qué, puedes obtener este objeto al azar. Realmente ya no tienes a nadie, aunque tengo muchas armas que puedo darte con pérdidas, pero para tu nivel actual, no hay forma de usarlo. No puedes elegir. No lo subestimes en absoluto. Al mejorar tu experiencia, la fuerza de tu muñeca también puede aumentar en cualquier momento. Cuando estés en la clase correspondiente, te la daré. Tu nivel actual y el mío no superan la misma dimensión. Soy un ser parecido a un rey, y tú solo eres chatarra de bronce. Ante las palabras de Rockhe, Sean también sintió que lo que decía era muy razonable. Se cree que Rockhe ha alcanzado el rango de rey y debería tener muchos seguidores a su lado. Porque vio a Rockhe solo. También lo desconcertó especialmente. Con el debido respeto, creo que eres el tipo de persona diferente. Según mi opinión, seguiré identificándote después de alcanzar tu nivel, 99 seguro que habrá algunos hermanos menores detrás de mí, pero porque solo te veo a ti. Como mínimo, deberías aprovechar tu rango para atraer chicas. Punto. Ante sus palabras, Rockhe negó con la cabeza con impotencia. Lo que pasó aquí no se puede explicar en una o dos frases. Así que no hay necesidad de que Rockhe pierda tiempo explicándoselo uno por uno. Es más, la conexión con las chicas que mencionó le resultaba particularmente aburrida. Gracias a sus continuos esfuerzos, Rockhe sigue desarrollando su propia fuerza.
¿Temes que no haya chicas detrás de ti? No tienes que preocuparte por esto, y no se te puede explicar en pocas palabras. Si empiezo desde el principio, no creo que haya forma de terminarlo en 2 días y 2 noches. Hablando de eso, tu cuchillo oxidado es de hecho 040, lo que hace que la gente se sienta ridícula. Algunos recién llegados han cruzado a este mundo náutico 35. Los artículos correspondientes se entregarán en cualquier momento, algunos recibirán monedas de oro, algunos permisos y algunos recibirán aptitud física 99. No esperaba que recibieras algo tan inútil. Es inimaginable. No sé qué hiciste mal durante el viaje. Tras el ridículo que tenía delante, Sean se sintió particularmente impotente. No puedo controlar objetos al azar. Sin mencionar que Roge, frente a él, sentirá, Víctor, que no entiende, e incluso a él le dolerá la cabeza. Es fácil empezar, y todo es necesario. De hecho, todos deben tener esta actitud optimista. Creo que tu intención es forzar una sonrisa, quién sabe quién se siente incómodo, olvídalo, ya estás a mi lado de todos modos. No importa si hay cosas favorables o no, con la ayuda de mi habilidad, definitivamente te dejaré hacer lo que quieras. 35 Esta también es una promesa que te hice. Cuando coma carne en el futuro, definitivamente no te dejaré beber sopa. Mientras hablaba, Roge le dio una palmadita en el hombro a Sean, lo que también le hizo sentir una calidez especial en el corazón. Roge estaba frente a él, como un árbol imponente. Bajo su cuerpo, también puede tener mucha sombra para cubrirse. Incluso cuando azota una tormenta, Roge puede usar su cuerpo para protegerse de la lluvia. Hermano, no sé cuándo estando a tu lado podré volverme tan arrogante como tú. Esa idea suya es absolutamente imposible de realizar, incluso si ha alcanzado el rango de rey. Pero no puede tener la fuerza como él mismo. Hay un sistema especial dentro del cuerpo de Roge, y este sistema seguirá abriendo brechas para Roge. Roge es un hombre que camina en la cima de la cadena alimenticia, como podría ser uno de esos viajeros comunes que se comparan con él. Aunque sabía que su idea no se haría realidad, le era imposible disipar su entusiasmo. Entonces, dile mentiras piadosas, el emperador vale la pena, creo que algún día alcanzarás mi altura actual, 99 Aunque cruzar este mundo náutico te hará sentir una experiencia especial, ya que has venido aquí, experimentemos este extraño viaje. Tomar este lugar como el mundo real y todas las cosas como existencia real también te hará sentir diferentes entornos vitales en mundos diferentes. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.